Breve resumen de la Constitución de Cádiz, aprobada el 19 de marzo de 1812. Es la primera constitución propiamente española, ya que el Estatuto de Bayona de 1808 fue una carta otorgada marcada por el sello napoleónico. La Constitución se aprobó en el marco de la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814 y fue la respuesta del pueblo español a las intenciones invasoras de Napoleón, que aprovechando los problemas dinásticos entre Carlos IV y Fernando VII, aspiraba a constituir en España una monarquía satélite del imperio, destronando a los Borbones y coronando a su hermano José Bonaparte, conocido por el pueblo como Pepa Botella. La Constitución de 1812 enlazaba con las leyes tradicionales de la monarquía española, pero al mismo tiempo incorporaba principios del liberalismo democrático, tales como la soberanía nacional y la separación de poderes. En el caso de la soberanía, poder supremo del Estado, y que hasta entonces correspondía al rey, pasó entonces a la nación como ente distinto a los individuos que la integran, representado por los diputados, sin estamentos ni mandato imperativo. La separación de poderes, la más rígida de nuestra historia, siguió el modelo de la Constitución francesa de 1791 y la de Estados Unidos, lo cual impidió el nacimiento del régimen parlamentario en España. La Constitución no incorporó una tabla de derechos y libertades, pero sí recogió algunos derechos dispersos de su articulado, como la libertad personal o el derecho de propiedad, aunque proclamó a España como Estado confesional, no reconociendo la libertad religiosa. La Constitución de 1812 fue efímera. Fernando VII la derogó a su vuelta a España en 1814, implantando por 6 años un férreo absolutismo. Continuemos. La Constitución de 1812 es uno de los grandes textos liberales de la Constitución, siendo muy célebre en su tiempo. Los diputados liberales, Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torreo, Pérez de Castro, son las figuras más destacadas en su elaboración. Esos son los rasgos principales de la Constitución. Primero, acerca de la soberanía nacional, el poder reside en la nación, idea opuesta a la soberanía monárquica de ese entonces. Número 2, división de poderes. El poder legislativo, cortes unicamerales; el poder judicial, tribunales; el poder ejecutivo, rey, el rey, sí es, pero con importantes limitaciones. Sus órdenes deben ir validadas por la firma del ministro correspondiente. No puede disolver las Cortes. Veto suspensivo transitorio durante 2 años. Tras ello, la decisión de las Cortes se convierta en ley. Nombra a los ministros, pero estos deben ser refrenados por las Cortes. Doble confianza. Quiere decir de que hay algunos cambios. Con respecto al nuevo derecho de representación, la nación ejerce su soberanía mediante sus representantes en Cortes. Complicado procedimiento electoral por sufragio universal masculino indirecto. En 4º grado, derecho de voto, todos los hombres mayores de 25 años que elegían a unos compromisarios que a su vez elegían a los diputados. Igualdad a los ciudadanos ante la ley. Esto supone el fin de los privilegios estamentales. Se omite toda referencia a los territorios con fueros, lo que equivalía a su no reconocimiento. No obstante, los regímenes forales de las provincias vascas y de Navarra no se derogaron explícitamente. Reconocimiento de derechos individuales a la educación, libertad de imprenta, inviolabilidad de domicilio, a la libertad a la propiedad. El catolicismo
es la única confesión religiosa permitida, la necesidad de contar con la elaboración del clero en la lucha contra los franceses explica este rasgo intolerante que choca con el espíritu avanzado de la Constitución. Entonces, la Constitución de Cádiz fue la primera constitución otorgada en España que estableció por primera vez la soberanía popular, es decir, el poder se funda en el pueblo, y la división de poderes, es decir, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esta constitución es la más extensa de todas las constituciones históricas españolas, que consta de 384 artículos distribuidos en 10 títulos, que a su vez se divide en capítulos. Y cabe destacar que trata pues de introducir frente al antiguo régimen una nueva y completa organización del Estado basada en principios liberales. Y esta constitución se elabora en el contexto bélico de la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814 y además sin la presencia del rey, entendiéndose como acto soberano de una nación que se gobierna y se define a sí misma. Además, fue redactada en la isla gaditana de León, en una asamblea constituyente que podría considerarse el primer parlamento español en sentido moderno, integrada por una serie de diputados en buena medida suplentes debido a la guerra predominante liberales, influidos además por el ambiente reformista y burgués del Cádiz. En su mayoría, no obstante, eran eclesiásticos, lo que sin duda contribuyó a la declaración que la Constitución hace de la obligada confesionalidad nacional del Estado. En la Constitución de 1812 respondía a los nuevos principios liberales definidos tras la Revolución Francesa, por ejemplo, la división de poderes, el mandato representativo y la soberanía nacional. Es decir, en el artículo 3 dice que la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Conforme al último de los principios, el rey ya no era titular del poder soberano, sino que se encontraba limitado y sometido a la Constitución que debía jurar guardar. Lo que pone de manifiesto en el artículo 2, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. La monarquía pasaba a ser tan solo una forma de gobierno por la que la nación en uso de su soberanía optaba. La soberanía nacional no era, sin embargo, representativa de democracia o soberanía popular, puesto que el sufragio activo no era plenamente universal. Se excluía a las mujeres, a los sirvientes domésticos y en el caso americano a los grupos étnicos esclavos, y a la vez el sufragio pasivo representaba carácter censitario, puesto que para ser elegido diputado era necesario tener una renta anual proporcionada procedente de bienes propios. La nación real resultaba constituida así tan solo por los electores y los elegibles, los ciudadanos con derechos políticos, no todos los españoles. Por lo demás, a diferencia de las constituciones posteriores, el procedimiento electoral era indirecto, organizado en 4 fases que suponían la elección de compromisarios, de parroquia, de partido, de provincia y finalmente de diputados provinciales a Cortes. Además, en esta constitución, el Cádiz se aseguraba expresamente a la protección del derecho a la propiedad, a la seguridad ante la ley, a la prohibición de detención arbitrarias, a la inviolabilidad de domicilio, a la abolición de tormento como pena corporal. Y también pues tenía limitaciones muy serias como la libertad religiosa, la libertad de prensa,
Con respecto a la parte organizativa, el poder legislativo, parlamento unicameral, la reunión de todos los diputados que representan a la nación nombrados por los ciudadanos, independencia de las Cortes con respecto al poder real. Y el poder ejecutivo, el rey. El rey como poder constituido comparte con las Cortes iniciativa legislativa y es el titular de la potestad ejecutiva, correspondiéndole el desarrollo reglamentario de las leyes aprobadas por ella, así como funciones de orden público y seguridad del Estado, pudiendo para ello mandar los ejércitos y disponer de las Fuerzas Armadas. Y el Poder Judicial, los tribunales, que en el artículo 243 dice: ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso funciones judiciales. Y en el artículo 245, los tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado.